Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas y esta vez en particular con un nuevo capítulo. Tiene que ver con qué mundo se vive, cuáles son aquellos paradigmas que muchas veces el mundo intenta imponer y algunos bien intencionados o malintencionados compran, entre comillas, este modelo, en qué medida algunos ofician de idiotas útiles y otros, seguramente los más vivos o aquellos que se creen vivos, usufructúan de los beneficios de esta prédica en el orden internacional y son los que se llenan los bolsillos a costa de todo un pueblo. En este sentido, también creo que es dable destacar que este paradigma pareciera ser que en términos de pandemia, no sé si le sirve la pandemia como para justificar que ya está en retroceso y que está estallando por los cuatro costados, o también necesita de esta pandemia y este telón de fondo para reorganizarse y comenzar un nuevo proceso, un nuevo ciclo, un nuevo mundo ideado y pensado por ellos, en los cuales nosotros no nos podemos dar el lujo de pensar que va a ser un mundo para todos los pueblos. Esto ha sido así desde que existió el primer imperialismo en la historia del mundo. Y por lo tanto la pregunta sería, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuáles van a ser los efectos perniciosos? Cosa que vemos como recién lo planteaba el sociólogo Juan Pablo Olson respecto de lo que él contextualizó significa el cambio climático y el porqué de estas consecuencias. Pero nosotros creemos de que en especial, visto el tema desde el punto de vista de la historia, es necesario que charlemos con la señora Alcira Argumedo, que también es socióloga, docente e investigadora del CONICET y ex diputada nacional. Así que le damos la bienvenida a este ciclo, Alcira, y decirle buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. bien, muy bien. Aquí tratando de inteligir qué mundo se viene y creemos que usted es la persona que nos puede ayudar también a interpretar qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Bueno, son algunas hipótesis, ¿no? Porque Sí. el tema es que la historia está muy abierta. Ahora, lo que sí es cierto es que la pandemia lo que hizo fue estallar y profundizar una crisis que ya se venía viendo en Occidente Ujú. de estos 40 años de neoliberalismo que generaron un crecimiento exponencial de la pobreza, el desempleo, la precarización laboral, la indigencia, y un crecimiento también exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. Estábamos en las puertas, o ya lo estamos sintiendo, de una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. El 20% más rico de la población mundial controla el 95,5% de la riqueza en el mundo. Son 1.100 millones de personas. Y el 80%, que son 6.500, se reparte un 4%. ¿Esto qué pasa? Que ese mercado del 20% es muy chico para el salto de la productividad de las tecnologías de avanzada, la presencia de China en el mercado mundial, Ujú. y esto ya se venía viendo como una crisis en Europa. El Brexit es manifestación de esta crisis, los chalecos amarillos y las huelgas en Francia, la crisis de Italia, el tema de Estados Unidos ahora proteccionista, en América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina en crisis. Entonces esto es civilizatorio. Ahora, ¿qué sale de esto? Es lo que vamos a ver. Claro. En ese marco creo que se inserta la problemática de Vicentín en la Argentina, ¿no? A ver. que yo creo que es casi un símbolo, un paradigma de lo que fue el comportamiento de los grupos económicos financieros en estos 40 años de globalización neoliberal, donde el tema que se puede calificar de verdadero saqueo. Argentina fue terriblemente golpeada por estos 40 años. Si hacemos un breve diagnóstico en grandes líneas, no sé si Sí. es esto más o menos lo que esperaba, el tema es que pensar que entre el 74 y el 2020, más allá de los intentos que algunos gobiernos hayan hecho de corregir esto, Sí. Argentina ha tenido una destrucción productiva y de crisis social que es equivalente a un país que ha sufrido una guerra en su territorio. Por ejemplo, en estos 40 años
se destruyó el polo industrial ferroviario, se destruyó el polo industrial naviero, se hacían barcos de calidad, se destruyó el polo industrial aeronáutico, hace 40 años hacíamos jets, aviones jet, el polo militar, sin hablar, más todo lo que significó una vasta red de pequeñas y medianas empresas. A su vez, se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles. Es una locura que Argentina tenga el 90% de su transporte en automotores, por la extensión que tiene. Si uno pone Argentina, la cuesta, y la mide con Europa, es casi el mismo territorio, y Europa está atravesada por trenes, etcétera, etcétera. La flota mercante y fluvial es un país exportador, y el 90% de las exportaciones van en buques extranjeros. Se destruyó el sistema público de educación. La Argentina había dado en este sistema público de educación 3 premios Nobel en ciencia y 2 premios Nobel de la paz, de niños infantes hasta la universidad, sistema universal, público y gratuito. Estos son los márgenes. Y a su vez, cerrando, en términos sociales, se pasó del 90% de los trabajadores en blanco y con derechos sociales al 46%. El 54% está precarizado, en blanco, etc. Se pasó de un 6% de pobreza a más de un 40%, y de un 3% de desocupación a más de un 22%, si a la desocupación le agregamos los inactivos. Esto es lo que hay que cambiar. Donde el comportamiento de los Vicentín fue el comportamiento característico desde la dictadura hasta acá de los grupos económicos financieros, ¿no? En ese sentido me parece que casi tendría que ser un paradigma y un último ejemplo, ¿no? Porque lo que yo siempre digo, cierro, la Argentina no necesita que vengan capitales, lo que necesita es que se pare el saqueo que ha sido constante en estas 4 décadas. Sí, harto elocuente lo que usted acaba de comentar, y es pavoroso. Ahora me gustaría preguntarle en este sentido, usted que es una profunda estudiosa de este tema, Alcira, ¿qué es por qué le cuesta, cree usted, tanto al pueblo argentino, si es que lo podemos visualizar así, a su clase dirigente? Porque en esta suerte de radiografía y de casi ecografía que usted nos prestaba respecto de cómo nos han dejado, o cómo hemos permitido que nos dejen, o cómo es que llegamos hasta acá. Porque cuando usted enumera el proceso de destrucción, a mí en primer lugar me hace acordar, allá por 1835, la ley de aduanas, y si vengo un poco más acá, la forma en la cual se destruyó el ferrocarril, o de qué forma los ingleses dominaban el sistema ferroviario nacional, donde la empresa era inglesa, el seguro de lo que se trasladaba por caso el algodón del Chaco era inglés, el puerto donde llegaba, entre comillas, era nacional, el barco era inglés, el seguro y el reseguro eran ingleses, y de última se pagaba a los productores el equivalente en fletes y en estas otras tarifas, una cosecha de cada 2. ¿Por qué volvemos sobre esto, Alcira? Porque esto me hace acordar, cuando usted lo enuncia, Vicentín, nosotros le financiamos la construcción a los ferrocarriles ingleses desde el Banco Nación, y al mismo tiempo también le bancamos a Vicentín y la financiamos a Vicentín con los terrenos, el puerto, los créditos, y el Estado sigue bárbaro, bien, gracias. ¿Por qué nos pasa todo esto, Alcira? Bueno, la estatización de la deuda privada de Vicentín, también, ya en el año 82, fue en esto. Yo creo que lo que pasa es que la dictadura militar, nunca terminamos de evaluar la magnitud del impacto de la dictadura militar y del proceso de desintegración social que significa pasar de un 3 a un 40% de pobreza e indigencia. O sea, la agresión a la sociedad, la desarticulación social que esto produce, es verdaderamente una secuela que ha durado varias décadas. Y ese debilitamiento, que también afectó a las representaciones políticas, permitió el acto de personajes como Cavallo. Cavallo es un hombre de los grupos económicos financieros más poderosos. O sea, acá hay un libro que yo recomiendo que se llama Megacapitalistas,
donde con nombre y apellido da la descripción de las inversiones entrecruzadas que tienen, por ejemplo, BlackRock con las petroleras, con las tecnológicas, no sé, Microsoft, Amazon, etcétera, etcétera, los laboratorios y con los otros bancos. Esto da 17 grupos económicos financieros poderosísimos, articulados entre sí, que de alguna manera tienen tanques de pensamiento, ¿no? Que son estos grupos en los cuales se definen las estrategias de los grupos económicos financieros. Entre los 4 o 5 más conocidos tanques de pensamiento está el llamado Grupo Bilderberg, está la Comisión Trilateral, está el Grupo de los 30, todos los que se reúnen en Davos. Yo, en ese libro figura ni más ni menos como un integrante de esos tanques de pensamiento de los grupos de poder, el señor Domingo Cavallo, que actuó sobre la economía argentina en función de beneficio de esos grupos. Primero, en la dictadura militar, la estatización de la deuda privada duplicó la deuda en 25.000 millones de dólares en ese momento. Luego fue clave en el proceso de la gran traición del menemismo con las privatizaciones, la precarización laboral, etcétera, etcétera. Después estuvo con De la Rúa en el Corralito y demás, hasta que una movilización popular ese 19 de diciembre lo hizo renunciar. Pero entonces después, con el triunfo de Macri, tuvimos otro hombre de los grupos económicos financieros, que fue el señor Luis Caputo. Claro. Sturzenegger en las dos gestiones. Por eso, pero digo, participando, después tenés Sturzenegger, tenés a Lustó, tenés tenés a varios que son secundarios, pero los hombres de los bancos, o sea, la persona que fue CEO del JP Morgan durante 6 años, luego CEO del Deutsche Bank durante otros 5 años y luego creador de un fondo de inversión en paraísos fiscales, fue el señor Luis Caputo. Vos sabés que el Financial Times hizo una encuesta en 2018 preguntando a sus lectores a nivel mundial, reitero, cuál había sido la operación financiera más nefasta del mundo. El 70% de los lectores a nivel mundial dijeron que era el bono a 100 años al 8% anual tomado por la Argentina. Hay que tener en cuenta que en ese momento el interés en Estados Unidos estaba al 1%, es decir, estabas hablando de 8 veces más que Estados Unidos por año, pero durante 100 años. Ahora después resulta que sale los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panama Papers. Y ahí se establece que uno de los fondos de inversión de los paraísos fiscales más beneficiado por este bono nefasto fue Noctua Partners del señor Luis Caputo. Sí. Esa es la situación de la Argentina. Vicentín tiene los mismos componentes en este sentido, ¿no? ¿Cómo se termina con esto, Alcira? ¿Con qué herramientas, con qué políticas, qué tanque de ideas hay que conformar? ¿Cómo se debe soñar o se debe discutir un nuevo modelo de país, un proyecto de nación? ¿Cómo cree usted que es el primer paso? Mira, paradójicamente, acá, más allá de las críticas que se le pueden hacer, o no, hubo 2 modelos exitosos. Sí. En los países periféricos, el único modelo es años de crecimiento al 4% anual, con un 1.4% de inflación, más la posibilidad de sacar a un 30% de la pobreza, fue Bolivia. Bolivia, sí. Pero ¿Bolivia qué hizo? Nacionalizó los recursos estratégicos, recuperó la renta petrolera petrolera y gasífera, y esto le permitió llevar adelante una serie de medidas, nacionalizó los yacimientos de litio, que son de avanzada, porque el tema es que en el proceso de reconversión energética, que seguramente Juan Pablo le debe haber manifestado, una de las formas es esta idea de la energía eólica
sí, y solar, sí, sí. y en una reconversión automotriz donde uno de los requerimientos van a ser baterías construidas a partir de litio. El segundo yacimiento más grande del mundo de litio es el que está en Bolivia, Ujú. Argentina y Chile. Mientras Argentina y Chile permiten que se saque el litio a declaración jurada, donde hay un contrabando infernal, eh, lo que hizo el gobierno de Evo Morales fue hacer dos empresas mixtas, una con Alemania y otra con China, Sí, claro. para la producción de baterías, es decir, no exportar litio. Como en cambio acá todavía nosotros estamos... Y esto le permitió un modelo exitoso a lo largo de 14 años, pero claro, las regalías en la Argentina son el 12%, en Bolivia eran el 50% de Claro. las petroleras. A su vez, la renta petrolera quedaba en un 84% en Bolivia, acá está en el 38%. Digo, estos elementos son los que hay que ajustar y manejar. Acá yo no digo simplemente transparentar. ¿Por qué? Porque una de las características, por ejemplo, es evidente que eh, las declaraciones juradas de las exportaciones no se verifica su veracidad. Claro. Entonces, hace unos años, 3, 4 años, dos geólogos de la Universidad de Tucumán examinaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera. Ajá. Minera La Lumbrera juraba por Dios que exportaba 3 metales. Y resulta que en el se exporta en barro porque no hay refinamiento en el país. En el país, sí. En el barro de exportación iban 30 metales. 30 Ese es un metales. 30 metales, cuyo valor estuvo estimado por estos geólogos en 4.500 millones de dólares al año. Ahora, si uno considera 4.500 millones de dólares, 5.000 millones, Minera La Lumbrera. Ahora, la Barrick no es más honesta. Las otras mineras tampoco. Si uno se pone a ver, debe haber una subdeclaración, un contrabando, alrededor de 12.000 a 15.000 millones de dólares solo las mineras. Mirá qué significativo. En el 2019, las mineras que portan oro, cuyo valor estaba muy cotizado, tuvieron un ingreso negativo, o sea, importaron 1.500 millones de dólares más de lo que exportaron, es decir, al país no le quedó nada, pagamos Claro. 1.500 millones de dólares, porque verdaderamente el nivel de estafa al fisco es descomunal. Sí, y con el Esto que agravante de pasa, que el comienzo del gobierno de Macri, las mineras recibieron algunas bonificaciones impositivas a ya, cambio de tomar trabajadores y la primera medida que tomaron fue echar 1.200. exacto, pero esta fue la impunidad con que se movieron. Lo que sucede es que tiene una capacidad comunicacional Ujú. como para distorsionar las cosas. Acá, lo que se está discutiendo en el caso de Vicentín, finalmente se está discutiendo una empresa que ha hecho, que, ha, que, ha, que está acusada, sospechada de hechos de corrupción, de vaciamiento, de lavado de dinero, etcétera, Sí, y esto aparece como la defensa de la propiedad privada. sí, Ahora claro. veamos, vos fíjate una cosa, una semana antes de la convocatoria de acreedores, Sí, Vicentín vende una de sus empresas, esta empresa Glargol, este, esta empresa que Glencore. es Sí, conocida, ojo, en esa empresa hay intereses a través de una subempresa de Macri y de Nicky Caputo. claro. Pero a su vez, esa empresa, Glencore, tiene el 50% de las exportaciones de oro de Minera La Lumbrera. O sea que ya está, es cómplice Sí, eso sí. de este contrabando de Minera La Lumbrera. Que Sí, a su vez, las empresas Vicentín en Paraguay y en otros países sirven para evadir declaraciones. Entonces, si uno no tiene un control de las exportaciones,
y estás en aproximadamente 25.000 a 30.000 millones de dólares por año. Vos te das cuenta que en 3 años tenés 75.000 millones de dólares y entonces lo que se puede relanzar, por ejemplo, la reconstrucción del sistema ferroviario. Claro. Una empresa ferroviaria crea decenas públicas, decenas de miles de puestos de trabajo en la industria central, en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarriles, en la dinamización de los pueblos fantasmas y la recuperación de los pueblos fantasmas y la dinamización de las economías regionales. Claro. Eso lo haces controlando el contrabando. No sé si es muy escandaloso lo que sucede, ¿no? Bien, frente Alcira es sí, realmente cuando uno puede seguir el hilo, hasta incluso casi cronológicamente, del poder del saqueo frente a este pool de corsarios o filibusteros que en nombre de la institucionalidad, las buenas políticas, lo único que hacen es generar una pantalla mediática para poder delinquir sin que muchos tomaran cuenta, y los que a veces toman cuenta tampoco hacen o dicen mucho, o el que dice también cae en saco roto. Lo quiero recordar esto porque para mí fue histórica su intervención en la Cámara de Diputados, cuando usted denunció la situación de aquellas familias a las cuales todos les estamos pagando su deuda estatizada por Domingo Felipe Cavallo, y que fue histórica en términos de denuncia, porque hasta ese momento no se había escuchado nunca. De allí que pasó a ser una sesión memorable. Claro, pero lo paradójico, o tal vez lo triste de eso, Sí, es que la información estaba absolutamente disponible. No es que claro. yo tuve que ir a hacer una gran investigación, Uh-huh. etcétera. Me fijé qué pasaba con el informe de Alejandro Olmos, que es el Claro, dictamen del juez Ballesteros, y luego desde Wikipedia y Google y más otra información que se tenía. Lo que se sabe, el problema es la capacidad que han tenido para distorsionar esto y ciertas limitaciones desde el campo, te diría, de la oposición a estos modelos, tratar de articular información que está absolutamente disponible. Y esto me parece que es un gran desafío para nosotros, para los sí, claro. que tenemos cierto soportual, para los periodistas. Esta es una gran batalla ideológico-cultural. Esta Uh-huh. información es clave. ¿Por qué? Porque ellos se manejan con una capacidad de manipulación de conciencia muy, muy especial. Incluso hay que señalar que en estos días está en la Argentina Steve Bannon, uno de los Sí, personajes más peligrosos, que hay que ver hasta dónde estos discursos que aparecen no forman parte de esta articulación de fortalecimiento de una derecha, llámese Cambiemos o lo que sea, sí, claro. porque el tema es que se vuelve muy peligroso el hecho de analizar o poder desarrollar la hipótesis que Estados Unidos va a salir muy debilitada de esta pandemia frente al bloque de poder chino-ruso. Y no sé si tengo un tiempito de unos minutos. 2 minutos, Sí, ¿qué pasa? 3 minutos. Fíjate, está atrasado en el campo tecnológico. China le Sí. está ganando la carrera en inteligencia artificial y en tecnologías de quinta generación. Uh-huh. Pero además, China tiene un arma fundamental que es el control de las tierras raras, que Sí. son metales químicos indispensables para todas las industrias de avanzada. 90% de la producción mundial la tiene China y Estados Unidos importa en un 80%, que fue esta una de las claves para que se acabara la guerra comercial cuando China le dijo no te exporto más. Si no le Claro. exporta más, todas las industrias de punta entran en crisis. Bien. En términos geopolíticos, Estados Unidos y la NATO han perdido todas las guerras del eje del mal que lanzaron desde el 2001. Es En cierto. Irak, en Siria, en Libia, en Yemen, en Afganistán, en Pakistán. Además están siendo desplazados de los países menores de Asia Sí. y en gran parte el continente africano
por la ruta de la seda, etcétera, que controla la población mundial, el 55% del Producto Bruto Interno, etcétera. El tema que es que en estas condiciones de reordenamiento, Estados Unidos, como pasó en la década del 50, cuando consolidó la frontera alemana, o en los 70, cuando decide retirarse de Vietnam, se repliega sobre América Latina. Y esto lo hace altamente peligroso y nos hace tener las antenas muy encendidas, porque puede haber un avance de la derecha y la venida o la llegada de este señor Steve Bannon a la Argentina no hay que, digamos, tomarlo Bien, livianamente, bien, ¿no? Y esto bien. parece que es el gran desafío que tenemos por delante, donde la comunicación y la información es clave para esta batalla con la conciencia de los compatriotas. Perfecto. Bueno, desde ya muchas gracias por su tiempo, Alcira, y seguramente la vamos a estar llamando como para poder ahondar y profundizar en estos aspectos que hacen a distintos tipos de males que parece ser de que se ciernan y llueven sobre la Argentina, que no tienen nombre y apellido, y como en aquella proposición en la cual hay un diálogo cuando tomado, ¿no?, en forma metafórica, Cristo le pregunta al diablo cómo te llamas y él le dice mi nombre es Legión, ¿no? Entonces, Legión no define nada, ni tampoco ningún proyecto, y habrá que empezar a comenzar a desenmascarar a lo largo de la historia, me parece, y hacer algún comparativo que nos ayude a interpretar los 200 y tantos años de historias que tenemos, y ver cuáles fueron los nombres, cuáles fueron los mecanismos, qué herramientas, qué se repitió y qué es lo que nos estamos olvidando como para poder no llegar a ser una nueva Bolivia. Y Bueno, me refiero a lo entonces, último de Bolivia, que, sí. que es, que es No, catastrófico. usted tenía que ese informecito de Macri es Ujú. muy fácil de hacer. Se puede hacer la historia de todo. ¿Perdón? Bueno, no, estas historias de Macri, Sí, del Macri y su riqueza, de muchos otros, también de los Vicentín, por sí, ejemplo, claro. lo cual no es ningún insulto, es decir, esto es Vicentín. Sí, Señores, cuando ustedes están defendiendo algo, están defendiendo esto, porque si no sí, pareciera ser que uno es un monstruo que está contra la propiedad privada y ellos son los grandes defensores de la libertad, que sí. es la distorsión que están haciendo con el tema de la pandemia, ¿no? Perfecto. Pareciera ser que no se evalúa, Ujú. porque a todos pesa, pero yo cada vez que me pesa la cuarentena, veo cuál es la cantidad de muertes que ha habido en los grandes lugares neoliberales, en Sí, Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, y así. digo, me quedo encerradita, ¿no? Este es Perfecto. el gran desafío, me parece. Sí. Es para recrear el quédate en casa y bueno, sigamos investigando. Y bueno, desde allí, desde ese lugar, una invitación y desde este Alcira que en 15 días volvamos a charlar estos temas porque seguramente va a haber novedades. Y tal Con vez, todo, no sé si van a ser las mejores, pero al menos tengamos la valentía de enfrentarlas, ¿no? no, pero mira, si se frena el saqueo, Argentina tiene un potencial humano impresionante, Claro. porque verdaderamente, frente a este 40% de pobreza, la respuesta no fue la salida de los individuos egoístas compitiendo entre sí, Claro. sino la articulación de redes sociales basadas en solidaridad, cooperación, etc. Este es un potencial impresionante. Ujú. Hay muchas posibilidades de salir. La clave es frenar el saqueo. Perfecto, Alcira. Bueno, Muchas gracias un por su gusto. tiempo. La estamos llamando en 15 días. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Va a ser un Hasta gusto. luego. Gracias. Bueno, estábamos escuchando a la docente, socióloga, investigadora del CONICET, Alcira Argumedo, respecto de algunos de los males de la Argentina, de cómo llegamos eh, a esta instancia en la cual, si se mira a lo mejor con algún tipo de ajustes o metáforas en las palabras, desde el punto de vista financiero, podría decir de que somos una
perfecta colonia, desde el punto de vista productivo, una factoría. Entonces será cuestión de empezar a adivinar qué herramientas tenemos, si estas cosas han resultado ser como son, y empezar a ensayar nuevos mecanismos, nuevos desafíos, enterarnos bien qué es lo que nos está pasando y no volver a repetir permanentemente esta historia, sea con el golpe del 6 de septiembre de 1930 con Hipólito Yrigoyen y los sucesivos que se dieron hasta el día de la fecha, como para poder ir avisorando qué herramientas nos da la historia, qué debemos recordar y qué es lo que aquellos que todos los días dicen que nos informan, en realidad nos tapan y no nos cuentan quiénes fuimos para dejarnos en la tristeza de la derrota y que renunciemos a aquello grandioso que en algún momento fuimos capaces de hacer. Que no nos roben la memoria es muy importante, y que no nos roben la memoria para tratar de establecer cuál fue aquel primer proyecto independentista, quiénes lo continuaron, a través de qué políticas, y por qué no empezar a ensayar en el mismo rumbo, con otro tipo de medidas, pero empezando a caminar para esa independencia que necesitamos. Nos estamos yendo, gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas, esta vez con un capítulo del cual fue parte la investigadora del CONICET, exdiputada nacional Alcira Argumedo, y te damos las gracias por acompañarnos, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco, desde el canal del diario digital Conclusión. Chau.